2026 será un año decisivo para Colombia. Las elecciones determinarán el rumbo del país por 4 años. En medio de la polarización y la desinformación, usted podrá analizar el contexto político directamente con quienes comprenden hacia dónde va el país. En el programa de inmersión en Colombia de La Silla Vacía. Un programa de análisis del país con ministros, expertos y líderes de diferentes sectores. Son 10 encuentros presenciales en Bogotá para líderes de organizaciones que necesitan entender hacia dónde va el país y tomar decisiones más informadas. Son solo 40 cupos y tenemos precio especial de inscripción antes del 20 de diciembre. Toda la información en lasillavacía.com. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta que dejó el Congreso, que ya se fue a vacaciones. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es miércoles 17 de diciembre. Las sesiones del Congreso que terminaron hace unas horas pintaron muy bien el cuadro del estado de relaciones entre los congresistas y el gobierno. Un ministro del Interior que está tapando huecos y respondiendo a escándalos, sesiones atropelladas y muchas caras haciendo bulto como actores de reparto, porque los protagonistas de esta historia están haciendo campaña para 2026. Cuando el Congreso vuelva a sesionar en marzo del próximo año, es posible que este cuadro haya cambiado completamente. Habrá quemados, recargados en reelección, habrá nuevas personas en el panorama político y uno que otro candidato presidencial con curul. Hoy hablamos de lo que alcanzó a hacer este último semestre de sesiones constantes que tendrá el Congreso con Gerson Ortiz, los ojos y oídos de La Silla en ese recinto. Gracias por volver por acá. Gracias, Tatiana. Buenos días. ¿Qué tal todo? El gobierno iba por todo este semestre, lo dijimos hace 6 meses cuando hacíamos el huevo del 20 de julio, porque realmente nunca tuvo más margen. En marzo a duras penas va a haber sesiones porque todos van a estar en la campaña presidencial. En estos 6 meses entonces, ¿qué hizo o qué pudo sacar el gobierno? Bueno, empecemos por lo positivo para el gobierno, Tatiana. Logró sacar un presupuesto que está desfinanciado, pero sacó el presupuesto. Esta vez no va por decreto, sino que va por ley. Logró subsanar la reforma pensional, que no es poca cosa, porque gracias a esa subsanación en la Cámara, pues la reforma está en estudio todavía en la Corte Constitucional y es posible que sea exequible en los próximos días. Salió la reforma a la Ley 30, la Ley de la Financiación de la Educación Superior, que eso va a permitir pues, que se cierre ese déficit de plata que hay en las universidades públicas. Fue un proyecto impulsado por el gobierno, por el ministro de Educación Daniel Rojas, y tuvo el apoyo de muchos partidos independientes, oposición. El ministro Rojas lo defendió como un acuerdo sobre lo fundamental. También se amplió por 10 años la vigencia de los municipios priorizados para el territorio, los PEDETs, que todo eso viene del acuerdo de paz. Sí. Es importante porque la ejecución de los PEDETs todavía está baja, la inversión, y eso ayuda un poco al tema de paz. Se ratificó por pedido del Ministerio de Defensa el tratado internacional que prohíbe el mercenarismo y castiga a los financiadores del mercenarismo. Todo esto impulsado también por las revelaciones que hicimos aquí en La Silla Vacía, Santiago Rodríguez, sobre ese negocio que empleaba unos 2.000 ex militares colombianos para que se vayan a matar en una guerra civil en Sudán. Pero claramente todo eso suena poco o nada, o pequeño o chiquito, frente a lo que pasó ayer con la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, pues que encapsula o puede resumir lo que pasó en el semestre del Congreso en el gobierno. Señor presidente, para informarle que la votación ha sido 5 votos por el no, 8 votos por el sí. Ha sido archivada la reforma a la salud. Y es que por segunda vez consecutiva, casi con los mismos votos, la Comisión Séptima del Senado volvió a hundir la reforma a la salud que desde hacía 6 meses estaba estacionada ahí. Era el segundo intento, había pasado ya los primeros 2 debates de la Cámara de Representantes, ya un envío en alto por la crisis que tiene el sector hoy día, que de todas maneras es acumulada. Y el archivo pues encapsula todo porque un día antes, Tatiana, de arrancar el periodo del 20 de julio, el mismo presidente Petro dijo que iba a ser la prioridad. En una locución dijo que había necesidad de la reforma a la salud porque de esa manera, en sus palabras, se dejaban de robar la plata en las EPS. El ministro del Interior, Armando Benedetti, que venía a revivir la reforma laboral, venía con un envión y estaba poniéndose a prueba en ese segundo periodo legislativo, pues dijo que la reforma era su obsesión, su prioridad y que iba a trabajar para sacarla adelante. Pero de entrada, pues llegó perdiendo, porque en la Comisión Séptima del Senado se hizo una mayoría de oposición de 8-9 para poner de presidente al liberal Miguel Ángel Pinto y no a Ferney Silva, que es del pacto y que por los acuerdos debía ser el presidente. Sin presidente de comisión, Tatiana, usted pierde el manejo de la agenda. Pinto dilató por estos 6 meses
la reforma a la salud, la dilató quejándose de que no había audiencias, de que no se había escuchado a mucha gente, de que no había pacto fiscal, de que no había información completa, y por eso la dejó para el último día, ayer, y la hundieron 8-5, porque además el gobierno pues tampoco logró voltear votos a su favor. Dices con razón esto de que sin presidente de comisión el gobierno pierde el control de la agenda, pero igual en el cuarto año no hay mucho margen de maniobra porque siempre es el año de nadie. Es el año de nadie, pero también era el año en el que el gobierno quería terminar de dejar un legado. El gobierno, Tatiana, logró poner presidentes en las comisiones primeras de Senado y Cámara. Allá, por ejemplo, ya se destrabó lo del Ministerio de la Igualdad, que va para el siguiente semestre en plenarias para que no se acabe en 2026. Recuerde que la Corte Constitucional lo tumbó, pero le dio la oportunidad de revivirlo y eso tiene que hacerlo por el Congreso. El gobierno también logró la presidencia de la Cámara de Representantes en manos de Julián López, que ya se fue del partido de la U, y eso le dio al gobierno el margen para avanzar con la subsanación de la reforma pensional. Y no menos importante también, Tatiana, puso presidentes aliados en las comisiones económicas de la Cámara, que si bien no sirvió para aprobar la tributaria, sí sirvió para que pudieran avanzar con el tema del presupuesto y no tenerlo por decreto, sino por ley. Cuando volvamos a hablar del Congreso será cuando ya haya un nuevo Congreso electo y muchos en estas curules van a estar de salida. Vamos a tener un nuevo panorama electoral porque ya tendremos candidatos a la presidencia y el foco va a estar en otra parte. Pero ¿qué tanto puede hacer el gobierno en los 3 meses que le van a quedar, 3 meses y medio, en medio de una campaña presidencial? Aclararle a mucha gente que no volvemos a sesiones el 16 de febrero, sino el 16 de marzo, porque en la ley que recortó el receso legislativo se quedó claro que el último año sí lo íbamos a hacer a partir del 16 de marzo. ¿Qué le queda al gobierno? 4 cosas, Tatiana. 1, la reforma a la salud porque está pendiente de su apelación. Lo mismo que pasó con la laboral. Exacto, la plenaria del Senado deberá definir si se archiva definitivamente o no, y si sigue viva la manda a otra comisión. Esa plenaria después del 16 de marzo va a ser muy interesante, Tatiana, porque es posterior a las consultas interpartidistas del 8 de marzo y de las elecciones al Congreso, y seguramente ya sus senadores muchos habrán quemado, otros habrán reelegido, estarán empoderados, o muchos estarán encaminados a buscar la presidencia, diga usted Iván Cepeda, diga usted Paloma Valencia, y en una menor proporción Efraín Cepeda. Sí. La otra cosa que puede sacar adelante el gobierno en lo que queda del próximo año es la ley de competencias del Sistema General de Participaciones, el famoso SGP, que es la gran reforma a la distribución de la plata en las regiones. Y le interesa a todo el Congreso, Tatiana, al próximo gobierno, a los alcaldes, a los gobernadores, porque es una reforma, una gran reforma que define las competencias que van a tener los alcaldes y los gobernadores a la hora de manejar la gran torta de la plata, de la salud, de la educación, de la vivienda, del agua potable. Y para el gobierno, pues también quedan otras 2 cosas que son como de su ombligo, de su agenda legislativa. Una, la reglamentación de la jurisdicción agraria, que le faltan 2 debates en plenaria de Senado y Cámara. Y 2, el Ministerio de la Igualdad, que termina su ciclo con los debates en plenarias. Claramente estos 4 años de Congreso han sido agotadores, tanto para el gobierno como para los congresistas, como para quienes cubren esas movidas. Y es que hubo escándalo de corrupción, 2 presidentes del Congreso están presos, un senador fue asesinado. Pero en torno a la relación gobierno-Congreso, ¿qué lecciones les que quedan de cara a lo que vayamos a ver a partir del 20 de julio de 2026? ¿Qué precedentes hay? Una cosa positiva, Tateni, es que muchas iniciativas ambientalistas, cívicas, si quieren decir así, pudieron avanzar porque este gobierno no se opuso. Se prohibió la corrida de toros, la legalización de la marihuana estuvo a 3 votos en su debate final. A nada, sí. Se aprobó que el cambio climático es un factor de desplazamiento interno, que va en la misma línea de la conversación mundial. Pero eso sí queda un antecedente difícil para la relación del próximo Congreso con el gobierno, y es que al manual de las negociaciones que hay entre los dos entra la advertencia del uso de una consulta popular ante un supuesto bloqueo. También queda la parálisis concertada de la agenda del gobierno. Este fue el Congreso del filibusterismo, sí, claramente. Y también queda en el manual el uso de figuras como sacar el presupuesto nacional por decreto. Y que entran al manual estas figuras que son legales, pero que en cierta manera entorpecen el debate, pues le añaden más presión o tensión a quien llegue y lo use para presionar o no al próximo Congreso si es que no tiene mayorías. Y al final, Tatiana, pues quedó demostrado una vez más que con casos como el de gestión del riesgo, el Congreso siempre va a tener cómo apretar por plata y compuestos al gobierno, y en el gobierno, sea de izquierda, de derecha, de centro, siempre habrá gente dispuesta a acceder o a dar la orden. Gerson, disfruta tus vacaciones porque lo que se nos viene es bastante. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranque el día con estas movidas electorales.
870.000 firmas presentó el exconcejal Juan Daniel Oviedo para inscribir su candidatura presidencial. Es quien menos firmas ha radicado hasta ahora. La registraduría tiene que validarle 630.000. Hoy se confirma la entrada de la experiodista Vicky Dávila a una coalición para 2026 con Oviedo, el exsenador David Luna y el exministro Mauricio Cárdenas. Van a ser una interpartidista en marzo. Y el uribismo reveló los porcentajes de las mediciones que le dieron el aval presidencial a Paloma Valencia. En una medición sacó el 46% y en otra el 17%. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.